Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Vencedor. Vamos a ver, hermanos, primeramente, si cambiamos por favor, ¿cuál es la base de la familia? Si podemos cambiarle al otro. La base de la familia, hermanos. Tenemos que la base de la familia, hermanos, y lo podemos ver en la Escritura, es el matrimonio, hermanos. La Escritura nos dice que Dios nos creó hombre y mujer, hechos a su imagen y semejanza, hermanos. Y nos bendijo con las palabras que nos mencionan en Génesis, capítulo 1, en los versículos 27 y 28. Vamos a verlo, Génesis 1, 27 y 28 nos dice lo siguiente, hermanos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Nos dice más adelante también ahí mismo, señoread los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a ver el punto particular, hermano, donde nos habla este versículo 28 de fructificar y multiplicados. Nos dice, hermanos, que al crearnos Dios hombre y mujer, nos ha creado para procrear la vida humana, hermanos. Y el hombre y la mujer, como esposos y como padres, formamos una familia. Una familia, hermanos, con la cual cooperamos de una manera única en la obra del Creador, hermanos. Por lo tanto, hermanos, las palabras que nos mencionan, lo que Dios unió, dicen que el matrimonio, hermanos, es la base de la formación de una familia. Y esto no es una realidad puramente secular, hermanos, no. Es fruto, no es fruto de la voluntad humana, hermanos. En el matrimonio, hermanos, hay una dimensión que se remonta a la voluntad divina, en la cual, hermanos, Jesús recuerda a los fariseos cuando estos intentaron tentarlo allá en Mateo 19, versículos 4 al 6, lo siguiente. Mateo 19, 4 al 6 dice lo siguiente. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Es por el matrimonio, hermanos, que toda pareja cristiana constituye una familia, hermanos. Y a través de esta familia, los deberes domésticos van formando y acrecentando la familia dentro de la iglesia de Cristo, hermanos, la cual está formada por los esposos y acrecentada por los hijos. Cuando los esposos hacen su rol y cumplen con su responsabilidad cristiana, podemos llegar a esa familia que añoramos, hermanos. La familia cristiana es impulsada por el Espíritu Santo a vivir en los valores que hagan de ella, hermanos, una sólida estructura que funcione como un buen ejemplo para conformar una sociedad, hermanos. La familia sostenida desde el principio por el amor es una familia en la cual se aprende a amar, donde se nos capacita para el don de dar y de recibir amor, donde se nos capacita así, estableciendo así una comunidad de amor para con nosotros, para con toda la sociedad, hermanos, para con el resto del mundo. La familia, hermanos, es una comunidad de personas para las cuales el propio modo de existir y de vivir juntos es una comunión, es una alianza por la cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente. Y todo esto, hermanos, con amor, con un amor verdadero, formando una familia cristiana que con su ejemplo refleje el gran amor que Dios tiene para con todo ser humano en el mundo, hermano. La comunión de la que hablamos
se refiere a la relación personal entre el tú y yo, entre el yo y tú, para dar paso a una comunidad, hermanos, que apunte hacia mejorar una sociedad, hacia mejorar el mundo, hermanos. Es decir, que ese tú y yo se convierta en un nosotros, en toda una familia, hermanos, que propague la semilla de la palabra de Dios en el resto del mundo, mediante el ejemplo, mediante la evangelización, y por lo tanto, hermanos, podemos decir que la familia es la primera sociedad humana. Y dentro de esto, hermanos, podemos identificar a la familia cristiana como una comunidad de personas unidas en una comunión de amor y de vida, dedicadas, hermanos, a honrar y glorificar a Dios, siguiendo los pasos de Jesucristo, por ejemplo, al mundo, hermanos, la cual se complementa plenamente de manera específica al engendrar a nuestros hijos, hermanos, como descendencia que seguirá la tarea en el mundo de seguir sembrando esa semilla de amor que es la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea importante, hermanos, como familia cristiana. Una familia es el ambiente en el cual el hombre puede vivir por sí mismo a través de la entrega sincera de sí como persona. La familia es más que una institución social, hermanos. No se puede sustituir, ni se debe sustituir. La familia cristiana, hermanos, es el primer camino de la iglesia. Es la familia la que camina por el mundo y llama a seguir este camino a más familias en el mundo. Por medio de otras familias, la familia constituye la célula de la sociedad. Pero hay necesidad en todas las familias, hermanos. Hay necesidad de Cristo. Porque recordemos que Él es la cabeza, hermanos. Y nosotros, nuestras familias, somos el cuerpo de la iglesia. Vamos a ver cuál es la misión de la familia cristiana, hermanos. Cambiamos, por favor, aquí, ahí está ya. La misión de la familia cristiana, hermanos. Tenemos como misión una tarea muy importante, hermanos, como una familia perteneciente a la iglesia de Cristo. Consiste en ser un ejemplo, hermanos. Ser ejemplos de rectitud. Ser ejemplo de honorabilidad. Ejemplo de respeto y de amor. En primer lugar, hermanos, por ser una familia guiada por la palabra de Dios mediante la comunión con nuestros hermanos en la iglesia, con las personas que nos rodean, y porque a través de nuestra descendencia seguiremos sembrando esa palabra de Dios, hermanos, siendo responsables de conducir la educación de nuestros hijos mediante la santidad. En la familia, hermanos, es donde se vive y se conoce por primera vez en nuestra vida lo que es el amor incondicional. Vamos guiando a cada uno de los miembros de nuestra familia en su desarrollo particular, hermanos, abriendo paso a la convivencia sincera, donde unos a otros nos ayudamos a crecer como personas, nos ayudamos a crecer como cristianos, hermanos, principalmente en las cosas de Dios. Es donde las relaciones interpersonales, las relaciones persona a persona, entre padres e hijos, son las más adecuadas. Para lo cual es necesario, hermanos, buscar el bien común, educándonos, atendiéndonos entre nosotros mismos, hermanos. Educando en el amor y en la verdad por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y con ello, hermanos, lograr la meta final a la que está llamado todo cristiano por parte de Dios, que es la vida eterna, hermanos. Es en la familia, hermanos, y en la familia cristiana en particular, donde se desarrolla el ambiente adecuado para vivir los valores, hermanos. Estos valores que hagan de nuestra familia un buen ejemplo en la sociedad, un buen ejemplo en el mundo. Y todo esto, hermanos, nuestra familia afincada en la educación sobre la base de la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro hogar, hermanos. La obediencia de sus mandamientos. Es a través de este estudio de la palabra, hermanos, que a nuestros hijos vamos a poder llevarlos y a saber llevarlos por buen camino, hermanos. Hablábamos de los valores, hermanos. Vamos a ver y hablar de los valores, hermanos. Los valores son aquellas cualidades por las cuales una persona es bien considerada, por las cuales una persona es bien aceptada, hermanos. Un valor es lo digno
de ser, tal y como lo dijimos, apreciado y valorado, hermanos. Lo que significa como bueno y positivo, hermanos. Y se orienta al ser y al buen hacer en nuestra familia, de cada uno de los individuos que la conforman, cada uno de los integrantes o miembros que forman parte de esa familia cristiana, hermanos. De tal manera, hermanos, que estos valores se convierten en virtud. Y es así como debemos de ser las familias cristianas, hermanos. Es así como debemos poner el ejemplo a las familias que no forman parte de la iglesia de Cristo. Cuando los padres de una familia cristiana, hermanos, viven para honrar y glorificar a Dios, transmiten los valores que los distinguen del resto de la sociedad. Se los transmiten a sus hijos y de igual manera se los transmiten a familias que no pertenecen a la iglesia de Cristo, hermanos. De tal manera que los valores que viven en la familia son los constructores de nosotros como individuos, hermanos, y como grupo y en familia, hermanos. Valores que por excelencia determinan nuestro valor como cristianos. Y vamos a ver algunos de los que tenemos aquí. Vamos a empezar viendo los valores físicos, hermanos. Veamos los valores físicos. La vida que nos fue otorgada por Dios, hermano, nos hace experimentar una primera realidad, la existencia. Ya que tenemos un cuerpo físico, y tenemos el deber de cuidarlo, con una buena alimentación, con higiene, manteniéndolo alejado de los vicios, hermanos. Y por qué no, también haciendo un poco de ejercicio, precisamente para también mantener nuestra buena salud, hermanos. Debemos de tener esos valores en nuestra vida, que son valores físicos, para poder estar enteros como personas y poder tener la capacidad siempre de llevar a otros el mensaje de la palabra de Dios. También tenemos, hermanos, los valores sociales. Los valores sociales, hermanos. Con los valores físicos, pues nos damos cuenta, ya existimos, pero no vivimos solos, hermanos. Vivimos en una sociedad, interactuamos con otras personas, dentro de nuestras familias y también fuera de ellas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con amigos, con vecinos, en fin, dentro de la sociedad convivimos con más personas, hermanos. Y fuera de ella, por lo tanto, comportémonos, hermanos, como una familia cristiana. Los buenos modales nos deben de distinguir ante las demás familias. La amabilidad, la cortesía, etcétera, hermanos. Todos estos son valores morales que deben de distinguirnos, ¿verdad? Nos hacen tener buenas relaciones con los demás, pero sobre todo, como cristianos, nos distinguen, hermanos. Ese es el valor social, o los valores sociales que debemos de tener como familia cristiana. También tenemos, hermanos, los valores morales. Como familia, hermanos, ya vivimos en una sociedad, y es necesario tener un buen comportamiento, hermanos, un comportamiento digno de un cristiano, que beneficie nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, hermanos. Formando acuerdos con los demás, hermanos. ¿Qué tipo de acuerdos? Pues acuerdos tales como el respeto, la decencia, la tolerancia, la solicitud, la gratitud, la prudencia, la empatía, la castidad, etcétera, hermanos. Todos estos son valores morales que como cristianos o como familia cristiana debemos transmitir a los demás, hermanos. Esos valores morales, tanto como los valores sociales y los físicos, deben de distinguirnos individualmente, hermanos. Tenemos también otro tipo de valores que son los valores afectivos. ¿En qué consisten los valores afectivos, hermanos? Se refiere a expresar el amor de Dios, hermanos, comunicándolo a los demás, hermanos, a través de la evangelización, a través de la amistad, a través de la sensibilidad, de la entrega, de la sinceridad, del perdón, etcétera, hermanos. Estos son valores afectivos
con los cuales nosotros los cristianos debemos distinguirnos, hermanos. Y por último, hermanos, también dentro de los valores tenemos los valores cristianos. Estos son aquellos, hermanos, que nos identifican como hijos de Dios. La fe, la oración, la misericordia, la santidad, etcétera, hermanos. Cada uno de estos valores apoya y sostiene a los demás valores, hermanos, a los que vimos anteriormente. Juntos todos estos valores, hermanos, forman una sólida estructura que constituye la familia cristiana. ¿Por qué? Porque mejoran nuestra condición de personas, porque perfeccionan nuestra naturaleza humana, hermanos, porque nos fortalece como cristianos. Como familia cristiana debemos de ser luz para otras familias en el mundo. Muy importante que contemos con esos valores, que los practiquemos, que los demos a conocer. Pero también, hermanos, como individuos, debemos de ser luz dentro de nuestra familia, hermanos. No solo como familia hacia la sociedad, sino también como individuos dentro de nuestra familia, como miembros de una familia cristiana, hermanos. Vamos a ver ahora cuáles son los roles y responsabilidades que debe de tener el cristiano dentro de su familia, hermanos. Como individuos, hermanos, nuestra familia cristiana, en nuestra familia cristiana tenemos esos roles y responsabilidades, los cuales debemos de cumplir y los cuales les mencionaba en un momento. Vayamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4, hermanos, para entender un poquito cuáles son nuestros roles y nuestras responsabilidades. Dice Efesios 6, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice el número 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que nos dice Efesios 6, 1, hermanos. La palabra rol, hermanos, significa la función que desempeña una persona en un lugar o en una situación determinada. En este caso, hablamos del rol como cristianos que debemos de desempeñar dentro de nuestra familia, hermanos. Todo miembro de una familia cristiana tiene un rol determinado como parte de ella, hermanos, y también el padre cristiano tiene su rol, la madre cristiana tiene su rol, y también, hermanos, los hijos cristianos, los hijos pertenecientes a una familia cristiana, cuentan también con su rol. Pero también, hermanos, debemos de saber que también cada rol desempeñado, hermanos, tiene una o más responsabilidades para cada uno de esos miembros de la familia. El gran problema que vemos ahora en la sociedad, hermanos, es que muchas familias en la actualidad no están cumpliendo con sus roles, ni en la familia y ni con sus responsabilidades, hermanos. Vamos a analizar cuáles son los roles y las responsabilidades de cada miembro de la familia cristiana, los cuales tienen que desarrollar. Vamos a cambiar, por favor, ahí está bien. Rol y responsabilidad del padre cristiano, hermanos. Veamos el rol y las responsabilidades del padre cristiano. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, el hombre como esposo y como padre
de una familia cristiana, hermanos, debe cumplir su rol de cabeza del hogar. Es decir, tiene que tomar decisiones importantes, hermanos, todas estas para beneficio de su familia. Sus responsabilidades como cabeza del hogar son las siguientes, hermanos. Número 1, tenemos que debe ser el proveedor de su hogar. A veces, cumplir con esta obligación o con esta responsabilidad más bien, hermanos, es difícil, porque muchas veces nos quedamos sin trabajo, muchas veces nos enfermamos. Sin embargo, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Veamos Génesis 3, versículos 17 al 19. Génesis 3, versículos 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre, hermanos, como esposo y como padre, tiene que trabajar para llevar el alimento a su casa, hermano, para llevar el alimento a su hogar, tener los ingresos suficientes para que no haga falta lo necesario en el hogar. Todo el que quiere tener mujer y formar una familia tiene que saber que tiene que poder llevar el alimento a su casa, tiene que saber que tiene que llevar todo lo que necesita en el hogar. El versículo, hermanos, nos dice que es con el sudor de su frente con el que comerán el pan. A veces, hermanos, cuando no podemos, nos desesperamos y no confiamos en la palabra del Señor, hermanos. Andamos buscando. Muchas veces con nuestros padres, hermanos, que nos ayuden a salir adelante, hermanos. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. Dice que con el sudor de su frente comerás el pan. No dice que con el sudor de la frente de tus padres. Entonces, hermanos, como cristianos, ante estas situaciones complicadas que muchas veces pasamos de enfermedad, de falta de trabajo, debemos de fortalecernos, hermanos. Debemos de estar siempre firmes. Sí, es muy difícil, hermanos, pero tenemos que seguir siempre firmes, hermanos, en lo que nos dice la Escritura. Sabemos, hermanos, que nunca nos va a faltar el apoyo de nuestros hermanos en Cristo. Sabemos que siempre están con nosotros. Sabemos que Dios los pone en nuestro camino cuando pasamos por ese tipo de situaciones, hermanos. Y posiblemente, viéndolo desde el otro punto de vista, también a los hermanos que tienen esa oportunidad, les pone a los hermanos que no están trabajando o que no están en salud, para que también, como cristianos, den con amor. Es parte, hermanos, también del recibir con amor, cuando el hermano se encuentra en situaciones difíciles de ese tipo, hermanos. También tiene que aprender a recibir con amor. Otra responsabilidad, hermanos, del padre de familia cristiano, hermanos, es ser el protector de su hogar y de su familia, hermanos. Dice Lucas 12:39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Todo hombre, hermanos, debe buscar siempre la forma de que su familia esté protegida y esté segura. Pero no solo en la parte material de la casa, sino también velando
Por ejemplo, por las amistades de los hijos, con quién se juntan nuestros hijos, dónde andan, hermanos. Protegiendo su vida, pero sobre todo su vida espiritual, hermanos. La mejor manera de hacerlo es guiándolos por el camino del bien. Es enseñándolos a seguir las pisadas de Jesucristo, hermanos. Para que anden por buen rumbo en este mundo, hermanos. Otra responsabilidad, hermanos, del padre de familia cristiano es ser figura de autoridad en casa, hermanos. ¿Cómo? Disciplinando e imponiendo castigos cuando así se requiera, hermanos, pero siempre con amor. Dice Hebreos 12, 7 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lastimosamente, hermanos, lo que comúnmente se ve en las familias de hoy en día, sobre todo en las familias que no pertenecen a la iglesia de Cristo, hermanos, es que los padres delegamos la disciplina solamente en las madres. También lastimosamente en la actualidad existen madres que dejan en segundo plano la educación de los hijos por el trabajo secular. El padre, hermano, como cabeza del hogar, como cabeza de la familia, tiene que poner las reglas del hogar, los límites que rigen la familia, y también debe imponer los castigos necesarios, hermano, cuando estos límites son traspasados, y para ello se necesita amor con valentía. Es importante siempre hacerlo con amor, hermanos, pero hacerlo con valentía, porque sabemos que lo hacemos por el bien de nuestros hijos. Ahora vamos a ver, hermanos, el rol y las responsabilidades de la madre cristiana, hermanos. Ya las tenemos ahí. El rol de la madre de familia cristiana, hermanos, es ser la ayuda idónea del esposo. Ese es el rol que la esposa, que la madre de familia cristiana debe de seguir, hermanos. Y vamos a Génesis 2:18, dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El rol de la mujer como esposa y como madre es ser la ayuda idónea del esposo, complementar el trabajo del padre, ser el complemento ideal en el hogar para guiar a su familia por el camino correcto. Las responsabilidades dentro de este rol de la madre de familia cristiana son, hermanos, número 1, se encarga de velar por el bienestar de su familia. Vayamos a Proverbios 31:21, que nos dice lo siguiente: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Con esto vemos, hermanos, que la madre de familia reconoce cuando sus hijos están enfermos, cuando se sienten mal. Está pendiente, hermanos, de la ropa que sus hijos necesitan. También está pendiente de la comida de la familia. Ella está también pendiente de todos los detalles que requiere y que necesita su familia, hermanos. El punto número 2, se encarga de cuidar los gastos de su hogar y administrar con sabiduría su casa, hermanos. Y esta es una gran verdad, hermanos. Esta es una gran verdad. Porque muchas veces cuando al varón le pagan, hermano, en su trabajo, apenas va, le depositan, saca el dinero, y ya en el camino a casa ya va comprando que papitas, que cosas realmente innecesarias para el hogar, ¿verdad? Sin embargo, ahí está la madre de familia cristiana, hermanos, la ayuda idónea para todos nosotros, que se encarga de cuidar los gastos del hogar y de administrar con sabiduría su casa, hermanos. Nos dice Proverbios 31:27. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, es decir, inútilmente, hermanos. Ella considera lo que es necesario y lo que no lo es para nuestro hogar, hermanos. Ella no debe de permitir
que se compren cosas o que se gaste en cosas que no se necesitan dentro del hogar. No gasta en balde, hermanos. Es la perfecta administradora que podemos tener todos en nuestra casa, hermanos. Y el punto número 3 de las responsabilidades de la esposa cristiana, hermanos, en la familia, es que se encarga de preparar a nuestros hijos para el futuro. Dice Proverbios 31:25, hermanos: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y es que, hermanos, la madre de familia cristiana, hermanos, aconseja, educa y enseña para la vida. Prepara a nuestros hijos, llevándolos por el camino correcto, hermanos. Prepara a nuestros hijos porque les da prioridad a su educación espiritual. Vamos a ver ahora el rol de los hijos en la familia, hermanos, que realmente, pues dentro de este rol están sus responsabilidades, hermanos. Y el rol de nuestros hijos, hermanos, es obedecer a sus padres y honrar a sus padres. Y lo vemos en Efesios 6, 1 y 2, que ya lo leímos anteriormente. Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Jóvenes que en este momento escuchan la palabra, siempre tengan bien presente eso. Siempre, hermanos. Por más mínima que sea la cosa que te piden tus padres, siempre hazlo con gusto. Siempre hazlo con amor. Siempre hazlo cumpliendo con la obediencia de la cual te habla Efesios 6. Estos son, hermanos, los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros de una familia cristiana, hermanos. Vamos a ver ahora como conclusión, hermanos. Ahí los tenemos. Y bueno, pues hermanos, a veces los giros que da la vida, hermanos, de alguna u otra manera, o por alguna u otra razón, no nos han concedido conformar una familia estable. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, hermanos. Sin embargo, como individuos cristianos, formamos parte de la hermosa familia de la Iglesia de Cristo. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de formar una familia, que somos la cabeza de una familia cristiana y estamos cumpliendo con nuestro rol y responsabilidades, estamos guiando a nuestra familia por el camino correcto. Pero muchas veces no lo hacemos o no podemos hacerlo, hermanos. A veces nuestra ayuda idónea también batalla, hermanos. Y a veces batallamos con nuestros hijos para poder llevarles esa educación espiritual que tanto deseamos darles, hermanos. Jóvenes, obedezcan a sus padres y a su madre. Hónrenlos, hermanos, hónrenlos grandemente. ¿Qué nos está faltando, hermanos, para cumplir, si acaso estamos incumpliendo con alguna de estas cosas, hermanos? Si somos conscientes de que nos faltan detalles, este es el momento, hermanos, en que podemos pedir a Dios que nos ayude a enderezar ese barco tan grande que forma nuestra familia, hermanos. De tomar el timón de nuestra familia. En este momento, hermanos, va a pasar el hermano que está indicado a cantar un himno de invitación, hermanos. Si tú consideras que necesitas que oremos por ti, hermano, por tu familia, hermanos, este es el momento, hermanos, de pasar y de que pidamos oración por nuestra familia, hermanos, o por uno mismo. Puedes pasar al frente si así lo deseas, hermanos, mientras nuestro hermano entona el himno de invitación. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor.
Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará.